Hola, ¿qué tal estás, artista 3D? Te quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra clase número 1 de nuestro Basics totalmente gratuito de SketchUp 2021. La verdad, para mí es un gran honor poder contar con tu participación en este curso. Antes de iniciar, déjame contarte qué es lo que vamos a ver en este video. En este video yo te voy a enseñar y te voy a mostrar cómo podemos utilizar una de las herramientas más importantes que tiene el programa SketchUp, las cuales son las herramientas de dibujo y edición. Estas herramientas son muy importantes dentro del programa, ya que gracias a estas herramientas nosotros vamos a poder crear y desarrollar el 3D y poder modelar la arquitectura en SketchUp. Como te comento, estas herramientas tienen mucha importancia, ya que gracias a ellas nosotros vamos a poder crear 3D dentro de este programa. Entonces, sin más, quédate en este video en el cual te enseñaré a utilizar las herramientas de edición y dibujo. Y bien, antes de empezar con la explicación de las herramientas de dibujo y de edición, es muy importante que veamos primero lo que es la interfaz, que conozcamos un poquito lo que es SketchUp, que en donde tenemos los menús, en donde podemos abrir nuestras barras de herramientas y todos esos pequeños pasos o primeros pasos que nosotros debemos de saber antes de introducirnos a lo que viene siendo las herramientas principales como lo es dibujo y edición. Sí, como cualquier otro programa, en la parte superior tenemos la barra de menús. Sí, en la barra de menús vamos a encontrar todas las herramientas que nos proporciona el programa para poder trabajar con él. Sí, y las barras de herramientas por lo general suelen ser esos pequeños accesos directos a esos menús o submenús que encontramos en la parte superior. Por ejemplo, en la herramienta de edición podemos encontrar el típico cortar, copiar, pegar, eliminar, etcétera, ¿sí? Igual tenemos una que es de dibujo, donde podemos encontrar el tema de líneas, que en las barras de herramientas pues también los encontramos. ¿Sí? Una barra de herramientas es esto, básicamente es una barrita flotante la cual nosotros vamos a poder ubicar en cualquier espacio de nuestro SketchUp, ¿sí? En nuestro espacio de trabajo, este canvas, por así decirlo en 3D. Nosotros vamos a poder ubicar estas barras de herramientas, acomodarlas a nuestro gusto. ¿Cómo? Nosotros las podemos agarrar desde la parte superior y posicionar en una parte superior, inferior, en un lateral, o inclusive lo podemos en los laterales también, perdón, y en las partes inferiores. ¿Sí? Esto ya depende mucho cómo nosotros queremos acomodar nuestras barras de herramientas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en los laterales y en la parte superior. Entonces, las barras de herramientas son muy importantes, ya que gracias a ellas nosotros vamos a tener unos pequeños accesos directos a los menús, ¿sí? Y esto pues lo que va a ocasionar es que nos ahorre muchísimo tiempo a la hora de estar seleccionando alguna herramienta, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar con esta barra de herramientas, la cual es la de primeros pasos, o se le conoce como primeros pasos, ¿sí? Esta barra de herramientas contiene las herramientas más utilizadas por la parte de los usuarios, y con esta barra de herramientas nosotros podemos empezar a crear 3D, en la cual si nosotros podemos visualizarla o podemos apreciarla, podemos ver o darnos cuenta que tenemos una serie de iconos, y entre esos iconos hay una serie de división. Sí, esa serie de división significa que estamos separando el tipo o el grupo de herramientas. Por ejemplo, en los primeros 4 iconos, sin descontando o descartando la primera, que es la herramienta seleccionar, sí, encontramos los o las herramientas de dibujo. Sí, con estas herramientas nosotros vamos a poder crear figuras en nuestro espacio 3D. Cabe mencionar que estos son figuras 2D, aún no son 3D, nosotros las tenemos que convertir en 3D. En la siguiente grupo de herramientas vamos a encontrar lo que se le conoce como herramientas de edición, ¿sí? Y estas son las que nos van a permitir a nosotros pues crear 3D, modificar escalas, mover, rotar, escalar nuestros objetos 3D que nosotros estemos creando en nuestro espacio de trabajo. Ok, entonces en este primer video vamos a ver estos primeros dos grupos, los grupos de dibujo y los grupos de edición. Sí, estos son los más importantes, o al menos los que yo considero como importantes antes de empezar a entender o comprender SketchUp. ¿Sí? También, no sé si se dieron cuenta, en la parte derecha tenemos una serie de bandejas predeterminadas. En este caso las bandejas predeterminadas tienen ciertas funciones que las cuales pues muy probablemente estemos viendo más adelante. De momento, para minimizarlo, le podemos dar clic aquí en el pin y automáticamente se va a esconder. Bien, vamos a ver el tema de las herramientas. Cabe mencionar que
cada una de las herramientas tiene un acceso directo en el teclado. En los videos más adelante, en un video más adelante les voy a explicar y les voy a enseñar cómo nosotros podemos configurar nuestro teclado para llegar aún más rápido a esas herramientas. Pero en este video les voy a enseñar el comando básico o el comando que viene por default una vez que nosotros instalamos SketchUp, ¿sí? Por ejemplo, la primera herramienta que tenemos es la de borrador. Si nosotros presionamos la tecla E de nuestro teclado, vamos a activar la herramienta de borrar, ¿sí? Entonces con nosotros, una vez que nosotros dibujemos algo en nuestro espacio 3D, pues básicamente vamos a poder borrarlo. También es muy importante que con la tecla del espacio vamos a regresar a la herramienta seleccionar, ¿sí? Esto es muy importante porque si nosotros no nos regresamos a la herramienta seleccionar, vamos a seguir teniendo activa la última herramienta que seleccionamos, que en este caso fue borrar, ¿sí? Entonces, repito, con la tecla de espacio vamos a poder regresarnos a la herramienta seleccionar. Después tenemos la herramienta de líneas, ¿sí? La herramienta de líneas está asignada a la tecla L. Con la tecla L nosotros vamos a poder dibujar líneas dentro de nuestro espacio de trabajo. De igual manera, para regresarnos anteriormente, presionamos el espacio para regresarnos a la herramienta seleccionar. Después tenemos la herramienta arcos, pues como su nombre lo indica, esta herramienta nos va a permitir crear arcos en nuestros proyectos, por lo cual vamos a poder realizar muros curvos, podemos realizar curvas, podemos realizar diferentes arcos, diferentes figuras geométricas en base a arcos. Entonces con la tecla A, ¿sí? Vamos a estar seleccionando la herramienta de arcos. Por último tenemos la herramienta de formas. Para la herramienta de formas hay que presionar la tecla R, ¿sí? De nuestro teclado y se nos va a asignar la herramienta de formas. Esta nos va a permitir crear formas geométricas a partir de 3 puntos o 3 aristas. Por ejemplo, triángulos, cuadrados, rectángulos, hexágonos, pentágonos, etc. Nosotros podemos establecer el tipo de figura que nosotros podemos crear. Como si se dan cuenta en la herramienta, aquí nos aparece diferentes, si le damos clic a la flechita nos aparecen diferentes tipos de herramientas que nosotros podemos seleccionar, ¿sí? Entonces estas son las herramientas de dibujo. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos dibujar dentro de SketchUp. Para dibujar dentro de SketchUp es muy importante que comprendamos algo, que nosotros vamos a empezar a dibujar en 2D en un entorno 3D, y para ello, ¿qué debemos de comprender o qué debemos de analizar? Bien, primero que nada debemos de aprender a movernos dentro de nuestro espacio 3D. Para ello vamos a utilizar en gran parte las teclas de nuestro mouse, ¿sí? Por ejemplo, el scroll o el clic del scroll lo que va a hacer es que nos va a permitir orbitar en nuestro entorno 3D. Si nosotros lo dejamos presionado, nosotros vamos a poder orbitar en nuestro entorno 3D, ¿sí? Si presionamos Shift más el clic del scroll, lo que nosotros vamos a poder hacer es panear dentro de nuestro entorno 3D. Esto lo que nos va a permitir es movernos de un lado a otro con mayor facilidad. Y con el mismo scroll hacia adelante y hacia atrás con la ruedita del mouse, como muchos lo conocen, nos vamos a poder hacer zoom in y zoom out, ¿sí? Es decir, vamos a poder hacer zoom hacia nuestro objeto. Entonces repetimos, con el clic del scroll vamos a poder orbitar, con shift y clic del scroll vamos a poder panear, y con el scroll hacia arriba y hacia abajo vamos a poder hacer zoom a nuestra escena. Algo que también nosotros debemos de tomar en cuenta antes de poder dibujar en nuestro entorno 3D son estos ejes, ¿sí? Si ustedes lo pueden apreciar, tenemos 3 ejes los cuales determinan un color, ¿sí? Por ejemplo, el eje Z va a determinar el color azul, el eje X y el eje Y van a estar determinados por el color verde y rojo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en el entorno 3D, para nosotros poder generar volumetría, necesitamos tener un eje adicional, que en este caso es el eje de altura, el eje Z, el cual nos va a permitir a nosotros poder tener esa versatilidad para poder crear geometría. En algunos casos el eje azul puede ser el eje Y y el eje rojo puede ser el eje X. ¿A lo que me refiero? Por ejemplo, si yo lo veo en una vista de frontal, yo puedo dibujar 2D en una vista frontal en este plano, ¿no? En este entorno. Entonces, si yo quisiera dar profundidad, tendría que extruir hacia este eje. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, una vez que nosotros tengamos en claro esto, ¿cómo nosotros podemos dibujar en nuestro entorno 3D? Bueno, vamos a empezar con la herramienta lápiz. Vamos a seleccionar nuestra herramienta de líneas o lápiz. Y lo primero que vamos a hacer es básicamente generar líneas, ¿sí?
Para nosotros dibujar en 3D o dibujar en nuestro espacio de trabajo, debemos de fijarnos en nuestros campos. Es decir, nosotros nos debemos de fijar en nuestros cuadrantes. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo que vayamos a dibujar lo podemos dibujar en los cuadrantes. Por ejemplo, si yo tomo el eje verde como el eje Y y el eje rojo como el eje X, yo tengo este cuadrante en esta posición. Sí, pero si yo me posiciono de tal manera que yo veo este cuadrante ahora, el eje azul como el eje y el eje X como el eje rojo, ¿sí? Yo también puedo dibujar en este cuadrante. Entonces, dependiendo a cómo yo me posicione en mi vista 3D, yo voy a poder dibujar en un cuadrante u otro. Esto pues va a depender mucho de cómo o qué es lo que tienes que dibujar. Por lo general, yo suelo modelar desde planta, es decir, yo siempre suelo modelar en el cuadrante verde y rojo. Entonces yo siempre trato de ubicarme en una vista de ave o una vista de pájaro, es decir, de esta manera donde yo pueda apreciar perfectamente el eje verde y el eje rojo. Entonces cuando yo selecciono la herramienta de lápiz, si yo doy clic en este cuadrante, vamos a poder observar que yo puedo dibujar líneas en ese cuadrante, ¿sí? Mientras yo esté en ese cuadrante, yo voy a poder dibujar líneas. Ahora, hay algo muy importante que debes de saber con respecto a las líneas. Cuando nosotros dibujamos líneas hay una restricción. Esa restricción se basa en la dirección en la cual tú estés dibujando. Por ejemplo, si yo doy un clic y si yo muevo hacia arriba, vean que me detecta como un eje verde. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy dibujando de manera paralela en base al eje verde. Entonces esto me va a garantizar que mi línea va a ser completamente recta. Ahora, hay algo muy importante con respecto a estas paralelas o a estas restricciones, que nosotros podemos todavía restringir más ese movimiento. Es decir, que yo únicamente, por más que muevo el mouse, que únicamente yo dibuje en base a esa restricción. ¿Y cómo lo podemos hacer? Muy fácil, presionando la tecla Shift. Si se dan cuenta, se enciende esa restricción y por más que yo mueva mi mouse, automáticamente siempre me va a estar dibujando en esa restricción o en esa dirección. Esto es muy útil, ¿por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros más adelante modelar objetos muchísimo más avanzados, y esto es parte fundamental del modelado de arquitectura. Entonces es muy importante que lo tengas en mente. Para restringir movimiento o restringir dibujo en base a un eje en específico, vamos a presionar la tecla Shift y automáticamente siempre vamos a hacer líneas rectas. Ahora, si yo quisiera dibujar una línea recta en el eje rojo, suelto el Shift, muevo mi mouse hasta que me detecte mi línea roja y presiono Shift y yo ya voy a poder dibujar únicamente en esa restricción. Entonces yo de esta manera puedo ir dibujando líneas de manera recta. Ahora, hay algo adicional que debes de saber con esta herramienta de restricción, y es que cuando tú dejas sostenida la herramienta, si tú mueves el mouse a una distancia separada del origen o del punto final, ves que se nos genera esa línea como punteada. Esa línea punteada significa guía o es una línea de regla, la cual nos va a indicar que si yo toco una esquina, por ejemplo, vean, si yo muevo mi mouse y me posiciono donde inicia esta línea, automáticamente mi línea verde me la va a hacer exactamente donde termina o donde inicia esta línea. Entonces yo le puedo dar clic ahí y voy a tener exactamente la misma dirección. ¿Sí? Entonces esto es muy importante que lo tengas en cuenta, ya que te va a permitir a ti dibujar de una manera muchísimo más precisa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dibujar, no sé, vamos a suponer poner una línea aquí, puedo dibujar en este sentido, luego en este otro y así sucesivamente, ¿vale? Y si yo quiero ya finalizar esta figura, que tenga esta línea que voy a hacer a continuación tenga el mismo largo que esta línea que yo hice, lo que puedo hacer es presionar la tecla Shift y mover mi mouse hasta donde inicia esta línea y automáticamente la línea va a finalizar ahí. Para eso simplemente doy clic y finalizo mi línea. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Ahora, para nosotros poder crear un objeto 3D es muy importante que tengas en cuenta también que las líneas deben de estar finalizadas, es decir, que donde inicia el punto debe de finalizar mi línea, es decir, deben de estar completamente cerradas para que se formen estas caras. Si no están cerradas las líneas, no se van a poder formar estas caras y no vamos a poder generar geometría en 3D. Entonces esto es muy importante, que todos los dibujos que tú hagas trates o procures de terminarlos, ¿vale? Es decir, de cerrarlos para que se formen las caras y así nosotros podamos crear 3D con esta herramienta. Además hay algo muy importante con respecto a las líneas, ¿sí? El cual es que nosotros podemos establecerle una medida específica a la línea. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Si nosotros seleccionamos la herramienta de líneas,
doy un clic y por ejemplo yo quiero hacer una línea en este sentido de 5 metros, yo puedo escribir 5 metros, enter, y me hace una línea de 5 metros. Entonces yo de esta manera yo puedo estar creando líneas con medidas específicas. Por ejemplo, si yo posiciono mi regla o mi mouse hacia en este sentido y le digo que yo quiero hacer una línea de ese sentido de 3 metros, escribo con mi teclado numérico el número 3, le doy enter y automáticamente me va a hacer una línea de 3 metros. Entonces de esta manera nosotros también podemos establecer medidas para nuestros proyectos, y de igual manera pues esto es muy fácil para nosotros a la hora de modelar arquitectura. Sí, esto es con referente a las líneas. Entonces recuerda, nosotros podemos restringir movimiento en las líneas presionando la tecla Shift. Esto lo que nos va a hacer es restringir la línea y que quede totalmente recta. Y también nosotros podemos establecer una medida estableciendo con un valor numérico, por ejemplo el 5, y se nos va a hacer una línea de 5 metros. También las líneas nos sirven como reglas utilizando la tecla Shift y moviendo el mouse hacia donde queremos que finalice esa línea, y automáticamente nos va a detectar ese punto de finalización. ¿Sí? Entonces simplemente damos clic ahí y terminamos nuestro dibujo. También es muy importante que tengas en cuenta que para que la geometría esté formada es muy importante finalizar donde se inició. ¿Sí? Por ejemplo aquí y automáticamente se forma la línea. Ok, eso es con respecto a las líneas. Ahora, la herramienta borrar es básicamente muy sencillo, simplemente seleccionamos la herramienta borrar y todo lo que toquemos o todas las líneas que nosotros seleccionemos nos las va a borrar automáticamente. También es verdad que nosotros podemos seleccionar todo con clic sostenido. Tenemos dos tipos de selección, como en AutoCAD, por ejemplo, de izquierda a derecha, todo lo que esté dentro del recuadro se va a seleccionar, y de derecha a izquierda todo lo que toque mi recuadro va a seleccionar. Esto es muy importante porque también nos va a permitir a nosotros seleccionar nuestros objetos. Entonces si yo quisiera borrar de otra manera que no sea con el borrador, simplemente selecciono lo que quiero borrar y le doy suprimir o delete en mi teclado y automáticamente se estaría borrando. Muy bien. Con respecto a los arcos funcionan exactamente igual que las líneas. Necesitamos dibujar dentro de un cuadrante y el cual vamos a establecer dos puntos, el punto de inicio, el punto final, y por último vamos a establecer el arco. También hay algo muy importante que debes de tomar en cuenta, y es la definición o la subdivisión que tiene ese arco. Por lo general, cuando nosotros seleccionamos el arco trae 12 subdivisiones. ¿Qué son las subdivisiones?, te preguntarás. Una subdivisión básicamente es la cantidad de aristas que van a ser necesarias para formar esa circunferencia, ¿sí? Entonces, entre más aristas tenga esa circunferencia, esa va a ser más perfecta, es decir, un círculo muchísimo más perfecto. Cuando nosotros seleccionamos por primera vez el arco, si nosotros apreciamos la parte inferior donde dice lados, nos está diciendo que esa circunferencia o ese arco se va a formar en base a 12 segmentos, ¿sí? Es decir, muy probablemente sea muy poca subdivisión para un proyecto, por ejemplo, ya sea de un muro curvo. Entonces yo lo que te sugiero es que trabajes con más subdivisiones. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de dos maneras. Uno es, en cuanto seleccionas el arco, tú escribes la cantidad de segmentos que quieras. Por ejemplo, 32, le das enter y automáticamente, como puedes observar, se te asignan 32. La otra manera de hacerlo es hacer el arco, seleccionar la línea, irte a la información del modelo y cambiar las subdivisiones de ese arco. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Primero vamos a crear un arco, ¿vale? Que no lo hemos visto. Para crear un arco simplemente generamos un punto inicial, un punto final y generamos el radio del arco, ¿no? O la altura del arco. Entonces ya tendríamos listo nuestro arco. Como te puedes dar cuenta, el arco se ve muy perfecto o la circunferencia se ve muy perfecta porque nosotros cambiamos el número de segmentos de 12 a 32. Pero por ejemplo voy a cambiarlo a 12 de nuevo, le voy a dar enter, voy a generar una línea de inicio, una de final y voy a generar una altura. Y como te puedes dar cuenta, este arco se le notan más los pinchos. ¿Por qué? Porque tenemos segmentos, ¿vale? ¿A qué me refiero? Que este arco está conformado por 12 segmentos. Entonces, ¿cómo lo podemos cambiar de otra manera? Muy fácil, dándole clic derecho al arco, información de la identidad, se nos va a abrir esta opción de bandeja predeterminada. Sí, como te decía, las bandejas predeterminadas tienen ciertas funciones que vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Como te puedes observar, aquí tenemos el número de segmentos que te comentaba. De igual manera aquí yo le puedo poner 32 y el arco se va a perfeccionar aún más. Sí, estas son las dos maneras, la que nos permitiría pues cambiarle la circunferencia ya sea a un círculo o a un arco. Es decir, perdón, darle subdivisiones a la circunferencia de un círculo o de un arco, ¿ok?
Y básicamente así de sencillo podemos crear arcos. Los arcos los podemos establecer de una manera muy fácil, ¿sale? Para nosotros poder crear figuras geométricas en base a eso. Por ejemplo, yo puedo establecer un punto de aquí, un punto de acá, y puedo generar este arco, ¿no? Y de igual manera lo puedo seleccionar y yo puedo cambiarle sus segmentos a 32, por ejemplo. Y este arco se me hace más perfecto. Sí, eso es en cuanto a los arcos, es muy sencillo. También es verdad que tenemos otro tipo de arcos, pero la verdad el único arco que yo suelo utilizar o el que más vamos a utilizar va a ser el arco a 2 puntos. Entonces los demás los pueden omitir por este momento. Después vamos a tener lo que se le conoce como formas, y esto es algo muy interesante porque nos va a permitir a nosotros modelar formas de una manera muy rápida. Por lo general siempre solemos utilizar el forma rectangular, pero en algunas ocasiones vamos a necesitar hacer círculos. Y como te puedes dar cuenta, el rectángulo trae la tecla R ya asignada y el círculo trae la tecla C. Ahorita lo vamos a ver. Primero vamos a hacer rectángulos. Para ello vamos a seleccionar la herramienta con la tecla R y como puedes observar, simplemente con hacer un clic y establezco el punto de inicio, y si yo muevo mi mouse en cualquier dirección puedo establecer pues su ancho y largo. Entonces yo por ejemplo le puedo dar un clic acá y automáticamente se me genera este cuadrado. También nosotros podemos establecerle una medida, como vamos a asignar la herramienta de rectángulo, y para establecerle una medida en específico vamos a suponer que es un terreno de X medida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer la dirección primero de nuestro terreno. Por ejemplo, nosotros queremos que nuestro terreno sea en esta dirección, y vamos a observar en la parte inferior, ahí podemos observar que dice 4.63 metros por 12.69 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que la medida más chica corresponde al frente y la medida más larga corresponde a la profundidad. Entonces si yo quiero un terreno más específico, es decir, con unas medidas muy específicas, yo voy a establecer esas mismas medidas. Por ejemplo, yo le quiero decir que mi terreno de frente en vez de 4 mida 7 y de fondo en vez de 12 mida 20. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Voy a escribir 7, que va a ser mi medida de frente, y ahora voy a establecer la medida de fondo. ¿Cómo lo voy a hacer? Para establecer dos medidas en SketchUp se separa con la coma. La coma lo que hace es establecer una separación entre una medida y otra. Entonces yo le voy a poner 7,20, le voy a dar enter, y como se pueden dar cuenta, automáticamente pues se nos genera este espacio o este terreno que nosotros estábamos modelando previamente, ¿ok? De esta manera podemos crear formas rectangulares o cuadradas de una manera muy fácil. Por ejemplo, yo puedo crear un cuadrado exacto. Por ejemplo, yo quiero hacer una habitación, porque simplemente voy a hacer render de una habitación de 5×5. Entonces escribo 5,5, le doy enter y listo, automáticamente se me crea ese rectángulo. También es muy importante que tengas en cuenta que para que funcione esta herramienta es muy importante que primero hagas el clic de inicio. Si no haces el clic de inicio no vas a poder generar rectángulos o formas con medidas específicas, ¿vale? Entonces es muy importante que tengas o ya hayas asignado el punto de inicio para crear rectángulos, ¿ok? Entonces esto es en base a los rectángulos. Los círculos es algo muy similar. Hay algo que también se me olvidaba con respecto a los rectángulos, y es que nosotros también podemos crear los rectángulos en base a diferentes ejes. Por ejemplo, si te das cuenta, este rectángulo se crea desde el punto de una esquina hacia otra esquina, ¿ves? Pero si yo presiono la tecla control, lo que voy a cambiar es el modo de creación. Es decir, que ahora en vez de que parta desde una esquina, ahora va a partir de un punto central o un punto medio. Entonces esto es muy importante que lo tengas en cuenta, porque a muchos les ha pasado esto y creen que es un error, y no, simplemente se cambia presionando una vez control y automáticamente pasa a la diferente eje de creación, por así decirlo. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta por si te llega a pasar en algún momento. Ahora sí, en cuanto a los círculos, hay que presionar la tecla C y automáticamente se nos va a asignar la herramienta, y simplemente es dar clic y establecemos un radio, por ejemplo un radio de 3 metros y listo, ¿no? Al igual que el arco, como puedes observar, este carece de segmentos, y esto se debe a que los segmentos o se establecen desde un inicio cuando se selecciona la herramienta, o lo podemos establecer una vez creado el círculo. Entonces simplemente seleccionamos el perímetro del círculo y aquí automáticamente lo podemos cambiar asignando un valor, ¿no? Por ejemplo a 62 y listo, mira, el círculo se ve más perfecto. ¿Ok?
Y bueno, esto es con respecto a las herramientas de dibujo. La verdad son muy fácil. Es muy importante que tengas en cuenta los consejos que te acabo de dar, sobre todo en los cuadrantes en los cuales vas a dibujar. Sí, porque esto te va a ayudar a ti o te va a facilitar muchísimo el trabajo a la hora de estar creando. Como te digo, bajo mi experiencia personal, sí, yo suelo dibujar siempre, siempre, siempre en el cuadrante verde con rojo. Sí, es decir, en este cuadrante en planta. Ya a partir de aquí yo empiezo a levantar volúmenes. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado porque si se ubican más o menos viendo este cuadrante y todo lo que dibujen, ven, se van a hacer en ese cuadrante, en el cuadrante azul y rojo. Entonces es muy importante que tengan mucho cuidado en qué cuadrante estén dibujando. Ustedes pueden dibujar en cualquier cuadrante siempre y cuando sepan cómo lo están haciendo. ¿Sí? Entonces todos estos son cuadrantes, ¿vale? Y nosotros podemos hacer dibujos en cualquier cuadrante, también en los negativos para que lo tengan en cuenta. Entonces tengan mucho cuidado cómo dibujan y en dónde lo dibujan. Sí, como pueden observar, todos esos son cuadrantes. Yo, como les digo, mi recomendación es que trabajen en los cuadrantes verde y rojo en el positivo y a partir de ahí pues ya no van a tener absolutamente ningún problema. ¿Ok? Entonces esto es por la parte de dibujo. Ahora vámonos a la parte más importante y es la que nos va a permitir a nosotros poder crear 3D ya dentro de SketchUp. Por ejemplo, las herramientas de edición, y una de las herramientas más importantes de estas es la herramienta de empujar o tirar, ¿sí? O como nosotros la conocemos en el 3D, extruir caras. Esta herramienta lo que nos va a permitir a nosotros es poder dar volumen a nuestras formas. Por ejemplo, voy a hacer un cuadrado muy sencillo de 4x4, ¿sí? Y este cuadrado, por ejemplo, si yo le quiero dar una altura, yo tengo que seleccionar mi herramienta de empujar, que en las configuraciones por default viene con la tecla P. ¿Sí? Yo, como les digo, en un video más adelante les voy a enseñar a configurar los comandos para que tengan acceso muchísimo más rápido, y es como yo los tengo configurado. Y es así como yo modelo muy rápido en SketchUp, porque muchos me preguntan, profe, ¿cómo le hace para modelar tan rápido en SketchUp? Bueno, mi secreto es eso, la configuración de mi teclado, la cual se las voy a enseñar en un video más adelante. Entonces, para seleccionar la herramienta de edición de empujar, lo que tenemos que hacer es presionar la tecla P por default, y más adelante, como les digo, les voy a enseñar cuál es el comando que yo utilizo. Y lo único que tenemos que hacer es acercarnos a nuestra cara, y vean que cuando nosotros nos posicionamos frente a nuestra cara se nos ponen como a un achurado, ¿no? Como muchos puntitos. Eso quiere decir que nosotros podemos empujar esa cara. Entonces simplemente con dar clic, un clic nada más y mover el mouse hacia arriba, vamos a poder levantar esa cara. Entonces si yo doy clic de nuevo, ahí finalizo esa extrusión, ¿ven? Entonces de esta manera nosotros estamos generando volumen o volumetría a nuestro proyecto. Miren, yo puedo tocar esta cara y la puedo levantar o la puedo mover, ¿no? Y así sucesivamente yo puedo generar diferentes volúmenes. Ahora, también nosotros podemos establecer una medida determinada a esa extrusión. Por ejemplo, si yo le doy clic y muevo en la dirección que quiero extruir, o sea, hacia arriba, y le pongo, por ejemplo, 3, le doy Enter, automáticamente me va a hacer esta extrusión a 3 metros. De igual manera, yo puedo extruir hacia abajo. Yo le puedo decir que yo hacia abajo quiero extruir, por ejemplo, 2, y le doy Enter, y listo, ¿no? Se me extruye 2 metros hacia abajo. Esta es una de las herramientas más importantes que tenemos en SketchUp. De hecho, yo creo que es la más importante porque sin esta herramienta muy probablemente no pudiéramos generar 3D en nuestro programa. Ahora, esto nosotros la podemos combinar muy fácil con la herramienta de dibujo. Por ejemplo, si yo ya tengo este volumen y utilizo la herramienta líneas y dibujo aquí así por la mitad y vuelvo a seleccionar la herramienta extruir, vean que yo puedo separar esas caras. ¿Ok? Entonces aquí hay algo muy importante que deben de tener en cuenta cuando van a dibujar sobre un objeto 3D, y es los vértices y los puntos medios. ¿Por qué? Porque cuando yo selecciono la herramienta lápiz, si me acerco a una arista, ¿sí? Yo voy a poder detectar los puntos medios, los puntos vértices o los vértices y las caras de ese objeto. Por ejemplo, miren, si observan mi lápiz, pueden observar que aparece un puntito, ¿ven? Y ahí dice que está en la cara. El puntito azul significa que está en la cara, que realmente no es un puntito, es un cuadrado en forma de rombo, es decir, rotado. Eso indica que estamos en la cara. Si yo me acerco a un vértice, vean que se pone un punto verde. Eso quiere decir que estamos sobre un vértice y todo lo que vayamos a dibujar va a ser en base a ese punto que estamos fijando. Y si queremos dibujar por la mitad o dividir por la mitad una cara, simplemente nos acercamos al punto medio y nos va a tocar de color azul cian, por así decirlo, o azul cielo,
un puntito azul, eso lo que indica es que estamos en el medio de la arista. Entonces esto es muy importante. Por ejemplo, si yo quisiera dividir esta cara por la mitad, me acerco más o menos hasta que me detecte el punto medio, ahí está, hago una línea en este sentido y ya tengo dividida esa cara por la mitad. Entonces yo puedo dibujar de esta manera, ¿sí? Siguiendo los ejes que les comentaba para dividir por la mitad, y después con la herramienta extruir yo puedo hacer estas pequeñas extrusiones para jugar con mi volumetría. ¿Ok? Un consejo también que les doy desde un inicio es que todas estas líneas, si no las van a necesitar, las borren con la herramienta borrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente les va a ocupar espacio, no mucho, pero conforme vayan avanzando mucho en el proyecto les va a ocupar espacio de memoria en su archivo, ¿sí? Entonces de esta manera podemos nosotros empezar a modelar 3D. De igual manera lo podemos combinar con nuestros otros dibujos, por ejemplo con el círculo. Nosotros lo podemos combinar, por ejemplo presiono la tecla círculo, yo puedo hacer un círculo aquí y como puedes observar yo puedo extruir este círculo, ¿sí? También puedo crear rectángulos sobre esto, yo puedo extruir y puedo crear rectángulos, ¿ok? Entonces esto es muy interesante. Algo adicional que nosotros podemos aprender con la herramienta de extruir es que nosotros también podemos hacer perforaciones con esta herramienta. Por ejemplo, vamos a suponer que este es un muro que yo tengo, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a darle una altura X y vamos a hacer más o menos una ventana. Vamos a pensar que aquí tenemos esta ventana. Si yo selecciono la herramienta de extruir, yo puedo esta herramienta hacerle una perforación a este muro, perdón, con esta herramienta. ¿Cómo le voy a hacer? Muy fácilmente. Voy a darle clic a la parte donde va a ir mi ventana y lo que voy a hacer para los principiantes que nunca han usado SketchUp es rotar la cámara y tocar esta cara, ¿ven? Cuando detecta esta cara, lo que va a hacer SketchUp es que está detectando un reposicionamiento de caras, es decir, que estoy moviendo de una cara frontal a una cara posterior. Entonces lo que hace es que si yo doy clic aquí, automáticamente les va a hacer una perforación. Otra manera de hacerlo es dándole clic aquí y moviendo un poquito el mouse hacia arriba hasta que más o menos vean, ahí ven que se entrelapan dos caras, que se ve así como achurado y se ve una cara, y el mismo SketchUp les dice en la cara. Si eso les dice SketchUp, simplemente dan clic y automáticamente les genera esa instrucción. Si SketchUp no les dice que no están sobre la cara, ¿vale? Es muy importante que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque muy probablemente se estén pasando y vayan a tener este problema. Entonces SketchUp les tiene que decir en la cara, ¿sí? Para que puedan darle esa extrusión y puedan eliminar esa cara. Entonces gracias a eso nosotros también podemos hacer ventanas, ¿sí? Yo puedo extruir, me digo en la cara y listo, ¿ven? Puedo hacerlo de esa manera o puedo hacerlo, como les decía, para los que apenas van iniciando, roto mi cámara y toco la cara posterior y listo, ¿ok? Entonces hay algunos tips todavía más importantes que les voy a explicar más adelante, sobre todo en el tema de las instrucciones, el cual les va a ayudar a extruir de una manera muchísimo más rápido. Entonces en un video más adelante les voy a enseñar eso, que los cuales son mis 5 consejos para utilizar o modelar más rápido en SketchUp. Entonces no se pierdan ese próximo video, ¿sí? Y listo, ya tenemos la herramienta extruir. Como les digo, la herramienta empujar o extruir nos va a ayudar a darle volumen a nuestra geometría, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a ver qué más tenemos. Tenemos la herramienta Xdistancia. La herramienta Xdistancia básicamente lo que nos ayuda es hacer una especie de offset. ¿Qué es un offset? Es una copia de todo el perímetro hacia el interior o el exterior de una cara. Por ejemplo, si yo toco esta cara y muevo mi mouse hacia arriba, ven que yo puedo hacer estos pequeños offsets, ¿sí? Estos offsets pues por lo general nos suelen servir muchísimo para hacer este tipo de extrusiones, ¿no? Por ejemplo. Entonces esos son los offsets, los cuales también nosotros podemos establecerle una medida. Por ejemplo, si yo doy clic e indico hacia dónde quiero hacer el offset y le pongo por ejemplo .5, le doy enter, automáticamente ese offset se hace de .5, ¿sí? El offset, la herramienta offset, para activarla de manera más rápida es con la tecla F, ¿sí? La tecla F es la que nos va a activar la herramienta Xdistancia o offset. Después tenemos la herramienta mover. La herramienta mover lo que nos va a permitir es mover geometría. Para ello yo voy a seleccionar lo que voy a mover, presiono la tecla M de mi teclado para seleccionar la herramienta mover y yo puedo moverla en cualquier dirección. Simplemente doy clic, ya sea aquí, acá, donde yo quiera o en el mismo vértice de mi geometría,
y yo puedo reposicionar esa pieza donde yo quiera, ¿vale? Entonces esta herramienta me permite mover en cualquier dirección y también me permite mover en base a los ejes, la cual yo también puedo restringir ese movimiento con la tecla Shift, y esto lo que me va a permitir pues es que ese elemento se mueva únicamente en base a ese eje, ¿no? Puedo hacerlo en cualquiera de los ejes, en el eje azul, en el eje verde o en el eje rojo, ¿sí? Después tenemos la herramienta rotar, que la herramienta rotar es simplemente eso, rotar, la cual es una especie de transportador, el cual me va a permitir rotar mi geometría. Nosotros, si se dan cuenta, el transportador adquiere un color dependiendo el eje en el que estemos posicionados. ¿Esto qué quiere decir? Que esta restricción o este color del transportador nos va a restringir la rotación de una manera exacta. Por ejemplo, si lo roto en el eje azul, cuando yo le doy un primer clic en el eje rojo, yo puedo un segundo clic y voy a poder rotar de esta manera. También lo puedo hacer de esta manera para que rote así, ¿sí? Y por último en el eje rojo para que rote en este sentido, ¿vale? Nosotros también podemos establecer ángulos, como por ejemplo doy un primer clic aquí, me vengo en el eje rojo, me garantizo que estoy en el eje rojo para empezar en el grado 0, doy clic, muevo hacia donde quiero rotar, por ejemplo hacia arriba, y aquí voy a establecer los grados, por ejemplo 45 grados, le doy enter y ya tengo ese muro rotado 45 grados, ¿sí? Así funciona el transportador. Y por último tenemos la herramienta de escala, que es con la tecla, si mal no recuerdo, S de mi teclado, ¿sí? La cual pues nos va a permitir a nosotros pues estos puntos de control, que dependiendo de donde nosotros le demos clic, por ejemplo, vamos a poder escalar en este sentido, en este otro sentido, en este sentido, ¿vale? Y esto pues puede ser muy útil para ciertas cosas. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo, vamos a suponer, vamos a hacer una extrusión aquí así. Si yo selecciono únicamente la cara de arriba, ¿sí? Así, presiono la tecla S o mi herramienta escala y muevo esto, vean que yo puedo escalar en este sentido. Pero si presiono la tecla control puedo escalar hacia el centro, ven, y yo puedo generar esta especie de pirámide. Sí, esto como les digo puede ser muy interesante para algunas ocasiones y es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Sale, vale? Y pues bueno, estas son las herramientas de dibujo, las herramientas de edición. La verdad son muy fáciles de utilizar, es muy fácil de entender y comprender. Simplemente es cuestión de que pongan un poco en práctica todo lo que hemos visto y a la hora de que vayamos a modelar arquitectura ya dominen un poquito más estas herramientas. Como les digo, vamos a ir poco a poco en este curso totalmente gratuito de SketchUp, el cual pues para ustedes que apenas inician se les facilite mucho este programa y a la hora que decidan utilizarla sea una muy buena opción para sus trabajos en arquitectura o cualquier proyecto que estén desarrollando en 3D. También les recuerdo que vamos a ver muchísimos más consejos para modelar de una manera más rápida, vamos a estar repitiendo mucho de estas herramientas, poco a poco las vamos a ir viendo. Sí, ahorita fue básicamente una breve introducción para que entendieran cómo funcionan estas herramientas y cómo las pueden utilizar y que empiecen a practicar para que conforme vayamos avanzando no se les haga muy complicado, ¿ok? Entonces espero en verdad que les haya gustado este video. Si es así, los invito a que se suscriban al canal dándole ahí abajo al botón, es totalmente gratis. También denle like, compártalo con sus amigos si este video fue de su agrado. Y les quiero agradecer infinitamente a todos ustedes por estar en este curso. Y bien, espero que este video les haya gustado. Si fue así, denle like a este video, compártanlo con sus amigos. También los invito a que se suscriban desde este botón, el cual pues nos estarían ayudando muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Entonces yo me despido y nos vemos hasta en un próximo video.